Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en De Lector a Lector. Yo soy Elisa de Cartas Elisa y estoy con Sol de Leamos un poco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast. Y en esta ocasión vamos a unir dos artes. Y una es la literatura y la otra es la música. Y aquí vamos a hablar de algunos libros donde la música es coprotagonista de estas historias. Bienvenidos. Antes de comenzar con el primer libro que voy a recomendar, les quiero contar que pertenece a un género literario denominado Misery Lit o también patografías. Y ustedes dirán que les estoy inventando algo y no. ¿En qué consiste? La patografía literaria o las memorias de miseria implican una narración en primera persona donde él o la protagonista van a superar algo a lo largo de su biografía, un trauma infantil, y generalmente va a ser infligido por el padre. Y en los últimos años, este tipo de literatura ha derivado hacia temas de pederastía. La revista The Bookseller Magazine fue la primera en acuñar el término y se entiende como primera obra de este tipo de novela la de Dave Pelzer, titulada El niño sin nombre de 1995, que fue un éxito descomunal. Entre otras obras más conocidas de este género se encuentran Las cenizas de Ángela de Frank McCourt, Cisnes salvajes de Jun Shang y el libro del que les voy a hablar esta noche, el primer libro del que les voy a hablar esta noche, es Instrumental de James Rhodes. James Rhodes nos presenta su autobiografía y nos habla del abuso sexual que sufrió por parte de un profesor de educación física, como el silencio, como el miedo, como el sufrimiento de estas experiencias lo hicieron a él descender en consumo y abuso de drogas y de alcohol. Pero también nos habla de cómo la música influyó para que estos traumas no fueran más dañinos. Es una especie de canto de esperanza, un relato de donde los días más oscuros de su vida eran rescatados a través de la música. Y al mismo tiempo es un llamamiento para crear y seguir luchando y esforzándose por algo en lo que tú crees. Y realmente lo que nos da instrumental, sobre todo lo que le da a su autor, a James Rhodes, lo que le da es una carta de victoria hacia su abusador, donde a pesar de que tuvo años muy oscuros, años en los que las adicciones casi acaban con su vida, James pudo salir adelante y hoy por hoy es uno de los compositores más exitosos en todo el mundo. Y hay algo muy interesante en este libro y que me gustó mucho y es que James presenta en cada capítulo una pista de música clásica que sugiere para que tú la escuches mientras vas leyendo su biografía. Y al mismo tiempo que te sugiere esa pista, te va contando algunas cositas sobre los músicos que escribieron esas piezas. Por ejemplo, te cuenta que Beethoven era torpe, era mal coordinado, no podía bailar, se cortaba mientras se afeitaba, o Schubert, al que le apodaban la pequeña Z, debido a que era de nada más de 5 pies, medía nada más 5 pies y era muy feo. No tuvo un éxito espectacular con las chicas y en una de las raras ocasiones en las que logró tener un contacto sexual fue que contrae sífilis. Y desde Schumann, que murió solo y miserable en un asilo mental, hasta Ravel, cuyas experiencias conduciendo camiones y ambulancias durante la Primera Guerra Mundial lo cambiaron para siempre. Todos estos grandes compositores eran genios, pero también nos recuerda que esos hombres a los que hemos puesto en algún momento en un pedestal, debido a este maravilloso arte que nos entregaron y que dejaron para la eternidad, no eran más que humanos
que tenían defectos y que la gente también hoy en día tiene los mismos defectos u otros. Entonces James hace de la música clásica y de los músicos algo interesante para la persona promedio. Hace dos ejercicios en este libro y uno es la catarsis, es hablar del abuso sexual. No es detallista en los acontecimientos y esto a mí me pareció algo muy importante y algo para reflexionar, porque él dice que no iba a ser detallista, uno, porque no venía al caso, y dos, porque no quería que su libro sirviera como estimulante para otros enfermos mentales a los que les atraen los niños. Y a mí me pareció algo en lo que me hizo reflexionar y eso ha hecho que yo pueda escoger mejor mis lecturas, evitando libros que llegan a ser totalmente descriptivos, ¿no? Y pues aparte sí le dedica unas palabras a esta persona, a este monstruo que ya está en la cárcel. Le dedica palabras a otras personas que desgraciadamente estén o hayan pasado por esta misma situación, pero también nos acerca mucho a la música, nos habla de cómo se escogen a los, o sea, o quiénes son las personas que pueden ser una de los mejores pianistas, cómo la forma de tu mano, la longitud de tus dedos, la forma de tus dedos, todo esto va influyendo para que tú puedas ser un excelente pianista o un excelente concertista y pues lo baja a un nivel terrenal, criticando a todos aquellos músicos o a todos estos especialistas en música clásica que dejan estas interpretaciones solo para gente rica, solo para gente muy intelectual, y él dice, no, esta música fue creada para todo el mundo. Y pues bueno, nos habla de cómo la música llegó a rescatarlo en los peores momentos de su vida. Empezamos fuerte, Empezamos rudas, empezamos empezamos rudas. rudos, sí, definitivamente. Anótenlo, chicos, anótenlo. Y Fíjate, mira, algo interesante, perdón, algo interesante es que James Rhodes es muy activo en sus redes sociales. Él actualmente vive en España y ha creado una gran campaña en contra de la pederastía, en contra de la pedofilia. Ha llegado a proponer leyes y a que se aprueben esas leyes. Entonces, no nada más es un compositor y escritor, sino es un activista. cómo es importante canalizar las situaciones que vivimos de un modo positivo. O sea, como dices con el libro, me parece muy interesante esto de que te invita, o sea, que en ti te hizo reflexionar en cómo elegir las lecturas, en qué cosas, qué tipo de contenido consumir y todo esto, porque va de la mano, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces es entretenimiento y cómo lo vamos consumiendo. Y me parece muy interesante esto que cuentas de que sea, o sea, que se haya llegado a convertir en un activista, porque al final es lo que se necesita para que la gente abra los ojos y todo esto empiece a ser más visible y no estemos como bloqueados a pensar de que es que esas cosas, o sea, pasaban antes o ya no pasan o cosas por el estilo. Y bien, el libro del que yo les voy a hablar es Alta Fidelidad del autor británico Nick Hornby. Y este libro trata sobre Rob Fleming, que es un hombre que está por cumplir los 36 años. Él tiene una tienda de discos y en este momento está atravesando por una separación. Y aunque él quiere hacernos creer que no le ha afectado, pues la verdad es que sí. Su novia Laura era una abogada súper exitosa y ya tenían 3 años de relación, entonces pues como quiera, algo le movió. Para no estar triste, Rob pasa el tiempo con sus dos empleados de su tienda y se la pasan haciendo top 5 de música, de películas, de libros, de todo hacen top 5. Por ejemplo, el top 5 peores canciones para un lunes por la mañana. Top 5 álbums más aburridos para un martes por la tarde. Y así se la pasan, todo el tiempo están hablando de eso. La música es una parte de su día a día, o sea, es una parte muy importante de su día a día. Y pues bueno, Rob hace un repaso de su top 5 de novias que más dolor le causaron cuando terminaron con él para dejarle claro a Laura que o sea, que ella ya terminó con él no es nada, porque hay otras que lo han hecho sentir peor. Entonces empieza a repasar
cada una de las novias que tuvo y que le movieron algo, cómo lo marcaron cada una de ellas. Pero cuando te va contando las historias, o sea, empiezas a perder la empatía por completo con él. Es un personaje muy desagradable. Total que después tiene una novia que es una cantante americana de country y él, pues para él es como que el sueño, porque finalmente va a salir con una chica que va a grabar un disco y que va a ser famosa y que tal vez algún día va a ponerle su nombre en una dedicatoria en la parte de atrás de su disco, ¿no? Entonces él está así como que muy, muy alucinado por eso. Pero mientras Rob hace sus múltiples top 5 y sigue con este noviazgo, comienza a replantearse su vida, su familia, su futuro, porque él es como un adolescente, o sea, es como estar con un muchacho de 15 años que no le importa nada más que el día de mañana. Y, y conforme va recordando todo lo de sus exnovias, va pensando en Laura, va pensando en su nueva novia, las personas que lo rodean, empieza a cuestionarse otras cosas como el futuro, el amor, el desamor y la madurez. También Rob comienza un poco a descubrir que la música siempre forma parte de nuestras vidas, que no importa si esa canción te gustó cuando tenías 12 años y ahora tienes 50, puede seguir causándote la misma emoción que te causaba en ese entonces cuando eras un jovencito. Realmente siento que esta parte es muy interesante porque nos muestra que la música siempre es una parte importante de nuestras vidas si es que nos gusta, o sea, no, tal vez siempre habrá una canción que nos recuerde algo en específico y eso es así como, o sea, es súper padre. Y pues bien, este libro realmente se devora. Rob, les digo, es un personaje bastante odioso, no, pero a la vez no puedes parar de, de leer y quieres saber qué otras cosas trae en la cabeza porque, ay, este muchacho, Dios mío, es de verdad un dolor de cabeza. Es muy complicado. Y pero dentro de todo esto, hace unas reflexiones muy interesantes y tiene unos debates muy divertidos con sus compañeros del trabajo. Y algo que me pareció muy llamativo, o bueno, más bien que me llamó mucho la atención, es que habla sobre cómo cuidamos mucho a los niños de que no consuman cierto contenido porque no es apropiado para ellos, de libros, películas, series, lo que ustedes quieran, incluso noticias, pero que no lo hacemos con la música. Y esto me pareció muy interesante porque es verdad, hay muchas canciones que no son apropiadas para los niños y como quiera están cantándolas y las traen en la cabeza y es como, no niño, tú no deberías estar cantando eso, porque habla justamente, hay canciones que hablan de amor, de desamor, de tristeza, de depresión, de lo que ustedes quieran. Ellos son niños y así como se cuidan para otras cosas, también deberíamos de hacerlo con la música. Y esto me pareció un punto muy relevante y un gran mensaje de parte del autor. Algo que también me gusta bastante es que Rob se puede decir que rompe la cuarta pared y en muchas ocasiones nos habla cuestionándonos y preguntándonos y pregunta y contesta y a la vez es como que, sí, tal canción, bueno, para que sepan de qué canción estoy hablando, es tal, por si te lo estabas preguntando. O, bueno, ahora cuestiona tú qué hubieras hecho. ¿Verdad? Porque yo hice esto y tú me estás juzgando. Y todo el tiempo te está hablando y me parece brillante. Realmente es un libro que, de no ser por este episodio, yo no me había puesto a leerlo, no me había llamado tanto la atención, pero ya me voy a poner con él. Además, tiene película con John Cusack, para que la vean. Y pues bueno, les repito, Alta Fidelidad de Nick Hornby. Perfecto, ese libro lo tengo súper pendiente, tengo muchísimas ganas de leerlo y pues en cuanto tú termines empiezo yo. El siguiente libro del que yo voy a hablar es Doctor Faustus de Thomas Mann, que es uno de los escritores más importantes del siglo pasado y él toma su Doctor Faustus de las leyendas del Fausto que ya habían ofrecido Marlowe entre 1588 y 1593 y posteriormente la versión más famosa de Faustus que es la de Goethe que es del 1808 a 1832. Lo que va a hacer Thomas Mann es que va a modificar algunos de los aspectos de este pacto infernal que hace el protagonista. Pero bien, tenemos a un narrador que es Seidblom, que es un profesor de griego y de latín y que está contando la historia de su amigo y compositor Adrián Luberkun.
justo cuando Alemania está por colapsar a final de la Segunda Guerra Mundial, Luberkuhn es impulsado a ser un destacado compositor de Alemania del siglo XX y eso lo lleva a hacer un trato con el diablo para vivir otros 24 años. Este pacto nos da la pauta inicial y empezamos a leer esta novela que pues es bastante larga, tiene más de 700 páginas y está escrita a modo de biografía. Y esta biografía es escrita mucho tiempo después de que muere el músico Leverkuhn y se está situando aproximadamente en el año 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial, que ya fue iniciada por el nazismo, va destrozando Europa a lo largo y ancho del continente. Y a diferencia de otros Faustos, el de Thomas Mann es invocado como Doctor Faustus, y se muestra con la propuesta, y tampoco se va a mostrar con la propuesta que dio Goethe, que es la de Mefistófeles. Y pues bien, basada en la historia del doctor Fausto, es la historia de un Adrián que nace a principios del siglo XX y que cambia su alma por la capacidad de componer música brillante. Y por supuesto, este es un pacto limitado y como ya les decía al principio, va a durar únicamente 24 años. Y su historia, que la cuenta su amigo de la infancia, Serenus Seidblum, también presenta algunos de los cambios en la cultura alemania durante esos años y termina con el bombardeo de Alemania por parte de los aliados y el invasor del ejército ruso. Las alegorías que maneja Thomas Mann son abundantes, es una escritura bastante sorprendente y agarra la lectura, va a agarrar un ritmo como si fuera la misma música. De repente vas a ir muy rápido, muy emocionado, etcétera. Y también va a tocar temas diferentes, va a tocar temas de filosofía, sobre todo filosofía del medievo, va a tocar teoría musical, va a tocar psicología e incluso historia de Alemania. Thomas Mann va a presentarnos dos mundos, que uno va a ser el mundo de la música y el otro va a ser el mundo pues del personaje principal. Pero estos dos mundos van a chocar porque cuando la música, el mundo de la música se va a enriquecer, el mundo del hombre, del personaje, se empieza a arruinar. Entonces pone la música de un poema de William Blake y este va a simbolizar el descenso del mal a la tierra y es en cierto modo una clave para el significado de esta novela alegórica. Componer la música ominiosamente profética de Adrian augura la inmersión al mundo de la oscuridad cósmica, de la oscuridad en su música, que va a sustituir lentamente a su yo interior, destruyendo su ego. Thomas Mann culmina esta novela en 1947, cuando la guerra ya había terminado y con el devastador resultado que todos conocemos. Qué interesante. Sí, es una novela complicada. Bueno, Thomas Mann no deja las cosas fáciles cuando se trata de escribir. Era un hombre que a veces podemos verlo un poco pretencioso en cuanto a que se siente muy intelectual su escritura, pero es muy interesante. Yo creo que es uno de los escritores que alguna de sus novelas siempre deberíamos de leer, de disfrutar, aunque sean las cortitas. Por ejemplo, La muerte en Venecia, que es espectacular, esa es la primera novela que yo leí de él hace muchos años y me encantó, me gustó muchísimo. Y pues bueno, he escuchado que dejemos para el final La montaña mágica, que es la más complicada. Y es uno de los autores que tengo en mi proyecto de leer varios libros de un autor, que se lo copié a Ricardo Carrión. Y si nos está escuchando, hola Ricardo, gracias por la idea. Fíjate que cuando estabas diciendo eso de lo que trataba la historia, me recordó un poco a Paganini, ya ves la leyenda que tiene.
Sí, Sí, me lo sí, sí, recordó sí, sí. muchísimo, muchísimo a lo del violinista del diablo. Sí, de hecho, una cosa que he escuchado que recomiendan es que leas el Fausto de Marlowe, el Fausto de Goethe, luego leas el Doctor Faustus de Thomas Mann y luego leas el Maestro y Margarita, porque van, pues, o sea, todos nacen de la misma leyenda, entonces es interesante porque disfrutas mucho más la novela, o sea, cada novela la disfrutas mucho más habiendo leído la anterior Súper en bien. tiempos. Sí, es como si fueras teniendo contexto de cada una. Exacto. Sí, sí, No están sí. viendo a Sol, pero me hizo una cara de afirmación. Yo estaba pensando que el siguiente libro a elegir, y hubo un libro que me gustó mucho, una de las dos historias que cuenta, pero en general todo el libro no me terminó de convencer y se llama Tierra de Sombras de Elizabeth Kostova. Tú leíste de ella, la historiadora, ¿no? Sí, era ella. Sí, sí, leí Sí. de ella la historiadora y pues no, no me gustó mucho. Tardé mucho tiempo en terminarla porque lo dejé, me aburrió, se me hacían algunas cosas innecesarias. Sí, fíjate que a mí me pasó algo muy similar. La protagonista se llama Alexandra Boyd y la chava va a Sofía en Bulgaria por, por trabajo, porque ella va a ser creo que maestra de inglés, algo así, y como su hermano acaba de fallecer, ella está de que súper triste, va con la esperanza de cambiar de aires y de animarse un poco más. Pero cuando llega, hay unos viejitos que andan esperando un taxi y ella amablemente va y les ayuda. Y mientras les ayuda, les cuida sus bolsas y ellos se suben al taxi, él les pasa las bolsas, pero no se da cuenta que se queda con una caja de ellos y es una caja que tiene el nombre de Stoyan Lázaro, pero esa cajita realmente es una urna con cenizas humanas de esa persona. Y que ella dice, ¿sabes qué? Voy a buscarlos para... Se sube a un taxi, ¿no? El típico de que siga ese taxi y se va detrás de ellos en Bulgaria para encontrar a la familia de Stoyan Lázaro y en algún punto se le pierden. Entonces ella empieza a investigar sobre él para poder regresarle las cenizas de su familiar, ¿no? Pero mientras va, hay muchos eh, peligros porque ella empieza a preguntar, ¿no? Llega la policía y de que, oigan, es que estoy buscando a tales personas, ¿me pueden ayudar? Y ellos así como que, ¿por qué los estás buscando? Entonces se le empieza a hacer muy extraño porque empieza a investigar un poco más sobre Stoyan Lázaro y resulta que él había sido un músico súper talentoso al que la represión política le truncó su carrera. Esta novela se divide en dos líneas temporales, una que es la de Alexandra, donde anda buscando a la familia Lázaro, y la otra es la historia de Stoyan, que cuando él es joven, él tocaba el violín y decide su familia de que, ¿sabes qué? Vete a Viena, allá estudia, aprende y logra entrar a una academia, perdón, a una gran orquesta o logra destacar tú solo como músico, pero empieza la guerra, tiene que volver a su país y estando ahí, como él venía de Viena, empiezan a sospechar de él, de que fuera un espía y lo mandan a campos de trabajo forzado, donde obviamente pasa infinidad de cosas así de que horribles, le lastiman las manos porque saben justamente que él es un artista. Realmente, o sea, la historia de Alexandra pasa a segundo término. O sea, yo me pude haber brincado toda su historia y solamente me hubieran dado la historia de él, me hubiera parecido mucho más interesante y te van platicando sobre toda la represión y todos los problemas que hubo en Bulgaria durante la guerra. Entonces me pareció un libro muy interesante, porque todo el tiempo el refugio de Stoyan es la música y en su mente estar recordando sonatas y estar pasando mentalmente ciertas piezas de autores de compositores que él admiraba y habla mucho de cómo tanto los libros, que ya lo hemos mencionado antes, como la música, siempre logran ser un lugar seguro para las personas cuando es algo que te apasiona tanto y logra hacer que tal vez las cosas malas que pasan se borren un poquito, aunque sea por momentos. Y pues esa es mi recomendación. Ya ustedes deciden si se avientan a leer a la autora. Yo personalmente batallé mucho, yo creo que me tardé como unos 3 meses en terminar ese libro, o sea, sí fue muchísimo.
Bueno, yo tuve una única experiencia con la autora. No quiero tener otra experiencia con la autora y yo sin duda Lo dejas pasar. lo dejo pasar totalmente, sí, Sí, yo te definitivo. puedo contar la otra historia y ya. El siguiente libro y último, el que yo les voy a recomendar, es un libro bastante popular y se trata de Éramos niños de Patti Smith. Y para quienes estén perdidos en este mundo y no sepan quién es Patti Smith es una escritora, es cantante, es artista visual, pero ella obtuvo un gran reconocimiento en la década de los años 70 con la difusión de su poesía y de su rock. Smith salió a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut, Horses, y fue apodada la madrina del punk y trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat. Éramos niños es un homenaje a su gran amigo Robert Mapplethorpe, el conocido fotógrafo neoyorquino. Es una carta de despedida que le hace para quien fue su compañero, amante, un gran amigo hasta su muerte en 1989. Patty nos lleva con ella a un viaje por su memoria, pues a pesar de que eran unos niños en esa época, ella no lo era cuando escribió este libro y la acompañaremos por el inicio de todo, de su carrera y de esta gran amistad que comenzó por casualidad en las calles de Nueva York. Ese paseo por sus comienzos, por sus penurias, por sus descubrimientos, está narrado de forma vívida y con una inmensa sensibilidad y honestidad. Es gracias a ella que nos adentramos por ese apasionante mundo artístico del ambiente neoyorquino de los años 60, 70 y caminamos junto a ella por los pasillos del Hotel Chelsea, que es súper famoso. Compartimos momentos que tuvo con grandes personalidades como Janis Joplin, Salvador Dalí, Jimi Hendrix. eh, y a otros artistas de la generación, otros escritores de la generación Beat, y vemos cómo desde el comienzo de su relación con Robert, esta va creciendo, se va transformando, pero jamás se pierde. Ellos fueron cómplices en el desarrollo del arte de ambos. Patty lo animaba para que él compartiera sus momentos de oscuridad y él animaba a él a escribir y a buscar su propia voz. Y durante mucho tiempo él fue el único que leyó los escritos de Smith. Y el libro pues va a narrar sin tapujos todas las vicisitudes y todos los problemas por los que pasaron estos dos artistas y vamos a conocer de primera mano, o sea, de la de Smith, la evolución que tuvieron ambos y la relación que mantuvieron hasta que pues Robert se permitió reconocer su verdadera sexualidad. Y en definitiva es una gran historia que abruma mucho más porque sabes que sí fue real y lo está contando uno de los protagonistas y es una manera única de conocer el ambiente artístico de esa época de la Gran Manzana y de la mano de una de las grandes rebeldes de la música y de la escritura. El último libro del que yo les voy a hablar es Nocturnos de Kazuo Ishiguro, autor ganador del Nobel en 2017. Y pues bueno, este autor, antes de pensar en escribir, él quería ser cantautor, pero pues se dio cuenta que no era eso lo suyo realmente, así que se dedicó a escribir. La vida de él siempre ha estado rodeada de música y en especial del jazz, entonces en sus historias podemos encontrar un poco de esto. Nocturnos es el primer libro de relatos o de cuentos que él publica. Y aquí nos trae la historia de 5 personas. Es un guitarrista, un joven maníaco depresivo, un músico, un saxofonista, un violonchelista. Cada uno está en un lugar diferente, ni siquiera están en el mismo país. Cada uno tiene su historia y aunque al inicio parece que no tiene nada que ver uno con otro, es mientras avanzamos vemos que sí hay cierta relación. Es como esas películas de que son muchos actores y de repente resulta que todos están en la misma ciudad y así. Digo, no es exactamente igual, pero un poco parecido.
también en estos cuentos encontramos los temas que Ishiguro trata con más frecuencia en sus novelas, como son las ilusiones de cuando somos jóvenes, la decepción, cómo el tiempo nos va, em, dando a veces todo lo contrario a lo que esperábamos, para bien o para mal, y el misterio que a veces las personas nos representan, que uno puede creer que son lo máximo y resulta que nada que ver, las decepciones, y también trata sobre finales ambiguos y sin catarsis. Y, pues, obviamente, la música que está muy presente con cada uno de estos personajes, porque todos están relacionados con la música, incluso el joven maníaco depresivo también. Todos tienen cierta relación y, pues, nos habla de estos personajes y parece como que es alguien que te topas en la calle, te cuenta lo que le pasó un día antes o, no sé, la semana pasada y ya, de repente ya, bueno, okey, adiós, y ya no sabes más de ellos, pero te quedas como un poco en el aire. Son bastante fugaces, como si simplemente fueran personajes que van de paso. Y yo honestamente empecé este libro con bastante miedo porque el autor me impone mucho y porque algunas personas que conozco me han dicho que no les ha gustado tanto su obra, pero siento que en parte es por esto, por lo de la falta de catarsis y el tipo de finales que él da. No sé cuáles son los finales específicamente, pero me imagino un poco. Y pues bueno, una siento que este libro es una buena manera de conocerlo y, pues, para animarme más adelante con otra de sus novelas, que, por ejemplo, yo sé que hay unas que son más famosas que otras, pero yo tengo muchísimas ganas de leer Nunca me abandones, y, pues, esta es mi recomendación. De Ishiguro yo leí Los restos del día, que pues bueno, es su libro clásico que la gente que se ha acercado a él, la mayoría de la gente que se ha acercado con un solo libro de él se acerca a ese directamente. Recientemente se publicó en español Clara y el Sol, ese no lo he leído, pero lo tengo pendiente. Pero Los restos del día a mí me gustó mucho y al menos hablando desde ese libro que yo leí, siento también que parte de su valor como escritor son sus ritmos, son los ritmos de su escritura. Es muy musical. Yo no sabía todo esto que acabas de comentar, que escribe incluso, compone para artistas y todo eso, Y pero se me hace, o sea, lo uno con la experiencia que tuve leyendo Los restos del día, y sí, tiene un ritmo, su escritura, tiene un ritmo y vale la pena adentrarse a él. Es que a veces estamos muy acostumbrados a cierto tipo de novelas o cierto tipo de libros. Y pues también tenemos que tener el contexto de su nacionalidad, de su cultura, y pues esto nos lleva a su tipo de escritura, a la composición, a la forma, al estilo que él tiene. Entonces, pues bueno, una vez que comprendemos esto antes de adentrarnos en sus libros, pues lo podemos valorar un poquito más, que no son libros muy como los libros que normalmente solemos leer, ¿no? sí, 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 sí. Yo la verdad es que te digo, ahora que empecé a leer la verdad es que, o sea, es un acercamiento que sentí súper fluido y eso me dio así como que, okey, sí puedo seguir, sí puedo, porque sabes que de él quiero leer Nunca me abandones. Desde hace mucho tengo ganas de leerlo, entonces ya creo que terminando me voy a aventar con aquel. Y fíjate que quería comentarte aquí una parte donde el Ishiguro comenta que él se veía a sí mismo como una especie de músico, pero que reconocía que llegó un punto en el que pensó, en realidad, este no soy yo soy menos elegante, soy uno de esos tipos que llevan chaquetas de pana con coderas, y fue así de que un bajonazo para él, porque él esperaba, pues sí, ser el rockstar, ¿no? O sea, Pues imagínate, si esto no sé, me imagino una conversación entre él y James Roth, que él es concertista, él es de música clásica, bueno, de música instrumental, él toca el piano, compone música muy, que nosotros podríamos considerar como muy elevada. Se viste con jeans, tenis, playeras de grupos de rock, o sea, anda siempre despeinado, o sea, cero lo que uno se acostumbra a ver de este tipo de músicos, siempre con, no sé, un frag y muy elegantes y muy, no sé, ingleses, ya sabes. ajá, pues sí.
Esta es mi recomendación, Nocturnos de Kazuo Ishiguro. Y bueno, ya que terminamos nuestras recomendaciones, ahora sí vamos a pasar rápidamente a ¿qué estás leyendo tú, Sol? Bueno, yo tengo varias lecturas. La primera es, estoy terminando Futurama y la filosofía porque, bueno, este podcast lo estamos grabando el lunes 28 de agosto y yo el 30 tengo reunión con un profesor que nos va a guiar, nos va a dar una plática sobre este libro. Él lo leyó también, el de Futurama y la filosofía, y nos va a guiar para que podamos entender algunas otras cosas, ¿no? O sea, a pesar de que el libro se lee muy fácil y es muy ameno, sobre todo hace poquito me puse a ver toda la serie, todos los capítulos de Futurama porque sabía que iba a leer este libro, pues realmente eso te aliviana muchísimo la lectura. Pero pues bueno, conseguimos una persona que nos hablara del libro, de la filosofía también, y es una persona que es fanático de los Simpson, de Futurama, entonces va a estar muy interesante la plática. También estoy haciendo una relectura que es la de Carson McCullers, del Corazón es un cazador solitario. Es que yo nada más me acuerdo de esa primera lectura que tuve de ese libro y es demasiada emoción la que siento. O sea, no me acuerdo quién platicaba. Ah, sí, con el club de lectura presencial de aquí en Mérida, de la vieja Zarigüeya, yo les estaba comentando que ese impacto que tuve con su primera lectura realmente es que sentí como si me atravesara algo el pecho. Les digo yo, no lo tienes con cualquier libro y el que no lo tengas, no, el que no tenga ciertas sensaciones con otros libros no quiere decir que sean malos o que no te hayan gustado tanto o lo que sea. Simple y sencillamente hay libros que se dan o que se prestan para hacerte sentir de cierta manera. Y un ejemplo que yo les ponía y todas se sorprendieron es de que ningún libro de Virginia Woolf me ha hecho sentir algo así. ¿Por qué? Porque son otro tipo de lecturas, son lecturas en las que tienes que estar como que más concentrado, tienes que ser más cerebro. Sí, cuando haces la relectura, claro que ya te vas o te impulsas a leerla de otra manera, a lo mejor a disfrutar ciertas partes, ya con un mejor entendimiento de su obra, etcétera. Pero pues es tener una primera lectura con cierto tipo de sensaciones, solo algunos libros lo dan. A mí me lo dio El corazón es un cazador solitario. De hecho, me había negado durante mucho tiempo a hacer la, la relectura. Ah, y hace poquito, hace 2, 3 días, Instagram me recordó que hace 3 años, 4 años, hace 4 años fue que lo leímos en el club. Justamente vi que lo estabas leyendo y yo dije, estoy segura que ese libro ya lo leímos. Segurísima. Me fui a Goodreads a buscar hasta que vi y creo que fue como en el 20 por ahí. Creo que 20 o 19, 19, sí, 19. que lo leímos. Yo dije, es que yo me acuerdo que yo también lo leí porque solo está leyendo ahorita. O sea, digo, no pasó por mi mente que fue una relectura. Se me hizo extraño porque yo traía en la cabeza que es que siento que si yo ya lo leí. Digo, no es como que lo tengas presente, ¿no? Así de que, ay, me acuerdo de todos estos libros. Pero sí fue como que, achis. Y luego ya me fui y chequé y dije, sí, lo leímos en el club. Sí, de hecho lo estoy leyendo porque lo vamos a leer para el club de lectura de la vieja Zarigüeya, el presencial. Yo les sugerí ese libro, la gente votó, lo quiso leer, y dije, bueno, ahora es nunca, precisamente porque la primera escritora que voy a leer así de varias obras es Carson McCullers porque tengo varios libros de ella. Tengo todos sus cuentos, tengo su autobiografía, tengo otras, tengo El corazón, tengo Reflejos de un ojo dorado, o sea, y uno de ensayos, o sea, tengo varios. Ahorita el único que me falta de los disponibles, al menos en español de sus libros, es uno que se llama El mudo y otros textos. Y ese del mudo es un escrito que es el primer esbozo que hizo del corazón es un cazador solitario. Entonces, sí quiero comprarlo para leerlo después de esta relectura para pues adentrarme más. Sobre todo, quiero ver si lo leo antes de que sea la siguiente reunión del club para poder llegar con esta información y pues, hacer como que más interesante el club. Pero pues bueno,
Eso es lo que estoy leyendo. Y bueno, estoy leyendo también a Susan Sontag, su obra imprescindible. Y pues nada más, eso. Súper bien. Fíjate que yo estoy, primero, hoy no estaba leyendo nada y luego estoy leyendo muchas cosas. Todavía tengo pausado Amok de Stefan Zweig. No he podido avanzar, como que no me siento con ánimos, ¿sabes? He preferido ir escuchando música estos días, que estar escuchando el audiolibro. No sé, como que entré en un pequeño mini bloqueo. Y estoy escuchando otro libro que se llama, leyendo más bien, lo estoy leyendo, que se llama Nos vemos ayer. Es de una chava que está en en la universidad y resulta que se repite el mismo día, siempre. Y descubre que hay otro chico que le pasa lo mismo. Entonces están tratando de encontrar, él es de los que, ok, de la forma física, o sea, como la materia, como tal, hay que encontrar qué es lo que puede hacer que nuestro día regresemos a la normalidad, ¿no? Que este bucle temporal en el que estamos se termine. Y ella es más como el típico de, es que algo tenemos que hacer bien, a lo mejor hay una lección que tenemos que aprender para que el día pase, ¿no? Bien de película también. Pero no me está gustando, la verdad. Es que odio a la protagonista, la odio con toda mi alma. Me metí a Goodreads a buscar opiniones porque dije, a lo mejor alguien me dice, alguien pone de que, ¿sabes qué? Déjalo. O sea, si no te gusta, déjalo. Porque al principio, pues obvio, es muy repetitivo porque el mismo día está repitiéndose constantemente, ¿no? Hasta que ellos entienden qué está pasando. Pero eh, no, ya voy a un poco más de la mitad, llevo como el 60% y no, no puedo. O sea, no puedo. Voy a ver, lo voy a terminar nada más porque, o sea, porque es una colaboración y necesito dar mi opinión sincera, pero estoy batallando mucho. El otro que que ya empecé a escuchar, pues es Alta Fidelidad, el que les estaba hablando hace un rato. Ya, yo ya vengo picadísima, o sea, ya llevo como un 25%, 30% del libro. Hubiera querido recomendárselo cuando lo hubiera terminado, pero ya lo acabo de empezar, honestamente. Y también estoy con el de Caso, que es el de Nocturnos, también voy como a la mitad más o menos, yo creo. Y me están gustando. Esos para que veas, fue como un soplo de aire fresco, el de Alta Fidelidad. O sea, fue como un, güey, no manches, quiero seguir escuchándolo. No me quiero bajar del carro porque lo quiero seguir escuchando. Y me está gustando mucho. Y pues vamos a empezar a leer La campana de cristal de Silvia Plath. Espero que hayan escuchado el episodio pasado porque investigamos mucho y fue un gran episodio. Sí, somos expertas en Silvia Plath. Oye, Ok, ¿sabes qué? Se me estaba olvidando. ¿qué? Bueno, no se me está olvidando porque no es un libro que ya empecé. Es un libro que voy a empezar, pero Ok, es que me tiene, o sea, si tienen el emoji en su mente del que le estás explotando. volando el cerebro, así me tiene. No lo he empezado, pero así me tiene el libro y todo porque vi una entrevista del autor. Porque iba a invitar a la gente a que se uniera al club de lectura y todo eso, que lo tengo con Ariel y con Ale Medina. Entonces yo dije, y vamos a tener al autor invitado. Entonces yo dije, oigan, pues voy a ver qué onda con este libro. No hay nada en Goodreads porque el libro acaba de salir, está salidito del horno. Y lo que voy a hacer es buscar una entrevista con el autor y la voy a buscar pues en YouTube, pero no quiero estar leyendo porque luego le meten mucha paja y no te dejan leer al autor qué es lo que contesta, ¿no? Qué bruto, es su primera novela. Se tardó 6 años en escribirla. Es un chavito, o sea, podría ser su mamá, no, no es cierto. ¿Cómo que nos estás revelando la edad? ¿Que no saliste de la facultad la semana pasada? No, no, pero está súper jovencito y ahí sí revelo mi edad porque, o sea, ya para que yo te diga, está súper jovencito es porque realmente lo veo jovencito o porque yo 15 estoy ya años. muy adulta. Eh, el caso es que el libro se llama Mar es la Tierra, el autor se llama Héctor Celis. Voy a repetir cosas que él mencionó sobre su libro en esta entrevista, pero es que tú lo ves hablar y tú dices, este güey es un genio. O sea, este tipo tiene una pinche mente. Espero que el libro, con todo lo que yo escuché del autor, llene estas expectativas. No me quiero desilusionar. Es como esas relaciones que tú dices, de verdad quiero que funcione lo nuestro. Así es con este libro. De verdad quiero que funcione lo nuestro porque tengo las expectativas demasiado altas con este libro.
El chiste es de que, bueno, El mar es la tierra es un universo ficcional distópico, o sea, es la tierra, pero es en la tierra ficción, ¿no? De la novela. Eh, y pues ha llegado a un punto en el que la contaminación, todos los ecocidios que se cometen, este, el sistema político en el que estamos, lleno de corrupción, lleno de desigualdades, han hecho que el mundo pues colapse en muchos aspectos y la carne humana y la carne animal son monedas de cambio. Hay consumo de carne humana. Eh, y en esta novela pues empiezas a ver muchas cosas como que hay una marea negra que es la que ha invadido, hay islas que están rodeadas por esta marea negra, entonces hay muchísima violencia, ya la gente, hay tanta violencia que la gente como que ya se acostumbra, ¿no? O sea, escuchan un disparo, o sea, les juro que es una novela distópica, no De estoy narrando. verdad. Esto, o sea, es que a mí esto me suena como que muy Sí. familiar. Sí, no, no estoy narrando nuestras realidades, o sea, sí es una novela distópica. Entonces, de repente escuchan un disparo y dicen, ah, esto sonó por la casa de fulanito de tal, ah, pues ya seguramente lo mataron, ¿no? Entonces, es la gente se desensibiliza de la violencia porque se ha acostumbrado a esta violencia. Y él comenta que esta marea negra, o sea, estas olas de la marea negra van a ir hiladas al estilo de su escritura. O bueno, al menos él dice, al menos esto es lo que yo pretendía hacer, que el estilo de la escritura vayan navegando junto con esta marea negra, cómo se va hilando. Pero las consecuencias del mundo actual en esta novela, las consecuencias de este mundo, realmente ya llegan junto con todo el pasado. Entonces, esta marea negra es marea negra porque llega un punto en el que salen unos cuerpos y son todos estos esclavos de las colonizaciones, que son como espectros que atormentan a las personas que viven actualmente. Em, Hay en el libro, cada capítulo viene con una imagen al principio y esta imagen es la que está ligada de lo que vas a ver tú, o sea, imágenes de pinturas o de esculturas muy antiguas que pone el autor ahí en el libro y estas están ligadas con lo que, uno, con lo que tú vas a ver en esta o en ese capítulo y dos, con las partes de la historia y del arte con las que están relacionadas. Yo estoy muy emocionada, si pueden ver la entrevista de este autor, yo se las recomiendo muchísimo. Todavía no puedo recomendar el libro, pero estoy muy emocionada de empezar este libro. Y aparte, sí, de esas cosas que te tienen nerviosa porque dices, ay, ¿qué tal si es Sí. salchipapas, ¿no? Ya sabes. No, es que no sé Claro, cómo sí, por supuesto, ese es el Pichanchas, término pichanchas. que Sí, tenía en la mente. pichanchas, no salchipapas. Ay, bueno, recuérdales el nombre del libro y del autor, por favor. Mar es la tierra de Héctor Celis. Perfecto. Y recuerden que en septiembre comenzamos con La campana de cristal de Silvia Plath en el club de lectura del podcast. ¿Te parece que terminemos? Sí, ya, párenme la boca porque si no Bien, al rato les voy a inventar algo más. más cosas. Sí, Bien, muchas salchipapas. gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya gustado y que hayan tomado nota de nuestras recomendaciones y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.